Bienvenidos a Entrevistas al Espectador. Mi invitado hoy es el doctor Guillermo Puyana Ramos, abogado penalista, experto en criminología, a quien conozco desde hace 25 años, por lo menos. Era nuestro asesor jurídico en la revista Cambio. Es egresado de la Universidad de los Andes, fue conjuez de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, es profesor, es conferencista, es columnista, incluido El Espectador. Y lo invité hoy porque es un experto. Siempre lo conocí como un experto en la historia de China, en la cultura china. Y hoy en día, con lo que está sucediendo en el mundo a raíz de las decisiones de Donald Trump, pues China creo que nos debe interesar a todos. Y desde 2020 es el presidente de la Asociación de la Amistad Colombo-China, de la que ya había sido secretario general y vicepresidente. Bienvenido. Muchas gracias por esta invitación. Pues la Asociación Colombo-China, ¿por qué funciona desde 1977 y por qué se creó? Bueno, no, se creó porque en un momento de la historia colombiana una serie de personalidades que lo único que las unía era el interés por China o una afinidad cultural con China más que la ideológica, se reunieron y porque entendían que no era posible que Colombia tuviera una política exterior viable sin tener relaciones con China. Entre esos estuvieron Daniel Samper Pisano, Guillermo Perry y uno que recordamos en estos días porque acaba de fallecer Jorge Cárdenas Gutiérrez, pero también estuvo Lía de Ganitsky, estuvo mi papá, José María Gómez Osorio, y ellos formaron la asociación para abrir relaciones con China, objetivo que se alcanzó en 1980 y desde entonces pues la asociación ha permanecido afortunadamente la única asociación de América Latina con una historia continua de casi 50 años y es la única en Colombia que tuvo algo que ver con las relaciones colombo-chinas, la única que existe desde antes y somos senior en relación con cualquier otra entidad que trabaje con China por lo menos 30 años. Claro, 45 años de relaciones diplomáticas con China. ¿Eso qué significa hoy? Pues tiene un significado muy especial para Colombia por la forma en que ha evolucionado. Colombia no llega a la relación con China especialmente temprano en el contexto de América Latina. Primero lo hicieron Perú, Chile, México, obviamente Cuba, Argentina. Nosotros llegamos en un momento en el que en China ya se había dado, en el mundo ya se había producido el restablecimiento de la República Popular China en las Naciones Unidas, eso fue en el 71, ya se había producido la visita de Nixon a China en 1972 y ya se habían normalizado las relaciones entre China y Estados Unidos en 1979. Todas esas señales positivas se esperaron y maduraron para que en 1980 el presidente Turbay tomara la decisión de abrir relaciones con China. Pero no es una relación particularmente anticipada, a pesar de que en Colombia somos un país del Pacífico y que en Colombia se venía hablando de la importancia para Asia desde por lo menos el gobierno de Alfonso López Michelsen. Claro. Decía que desde hace 25 años yo lo oí hablar de China siempre. ¿Cuántas veces ha ido a China? O sea, ya Pues, para ser tan experto. pues yo fui la primera vez, yo tengo la idea de que fui la primera vez aún a punto de nacer, porque mi mamá fue con mi papá poco antes de yo nacer. Y en mi vida, pues yo no tengo un día de la vida que no recuerden que se haya hablado de China y de los chinos, la historia china, Mao. Y después mi papá, que fue fundador de la asociación, coincide con José María Gómez Osorio, otro fundador de la asociación, como responsables de la embajada. Solo había dos diplomáticos que eran Pepe y mi papá. Y eso coincide con que yo termino mis estudios universitarios y entonces decido irme a vivir a China por recomendación también de Eduardo Álvarez Correa, que era mi mentor en la universidad. ¿Estamos hablando de qué año? 1990. Vivo un año en China, después regreso a China en viajes ya personales unas 6 veces, después dejo de visitar China unos 15 años después del 2009 y regreso al continente en el 2023, cuando los chinos reabren el turismo a China, y del 2023 acá ha ido 5 veces. Bueno, la última ahorita en febrero. Bueno, hace poco, yo lo estoy invitando porque hace poco lo oí en la Universidad Nacional en febrero en un seminario sobre China y Guillermo decía que había que estar atentos porque está ocurriendo el sueño chino. Sí. Él se refiere
a la impresionante recuperación que ha tenido ese país desde, pues si comparamos desde 1949, que es el año clave, y cómo se ha posicionado a nivel global, ¿no? Estamos hablando de un país de 1.408 millones de habitantes, ¿no? Y que es el cuarto en extensión después de Rusia, de Estados Unidos y Canadá. Eso, ¿por qué usted insiste en lo del sueño chino? Pues porque el sueño chino, que no es un sueño del Partido Comunista, es el sueño de los chinos, que después del siglo de la humillación, que pasa entre 1842 y termina en 1949, identifican una senda para restablecer el vigor cultural, económico, de una China poderosa, reunificada, que hace un aporte importante al mundo, con una experiencia única en relación con cualquier otro país grande del planeta, porque es la única civilización antigua viva hoy, ¿no? Y que se desarrolló de una manera muy particular y que ha sido una civilización que le ha hecho aportes impresionantes y muy importantes a la humanidad y que tuvo un proceso de declive inexplicable hasta llegar a un punto inconcebible para cualquier cultura y para cualquier civilización, pero más para una que ha tenido esta historia tan esplendorosa como la China. Y los chinos durante 100 años se dedicaron a buscar una solución a eso, la identifican, logran la unidad política en 1949 y desde 1949 hasta ahorita, pero con más énfasis desde 1980 hasta ahorita y aún con más énfasis desde el 2013 hasta ahorita, se van dando las condiciones en las que ellos van recuperando primero su soberanía política, su soberanía económica, la dirección de su país y el objetivo de lograr la prosperidad común como una clave para poder volver a ser el país que culturalmente le hace un gran aporte al desarrollo de la humanidad. Claro, y estamos hablando del principal exportador del mundo, ¿no? De la segunda economía global. De la segunda, depende cómo lo tome, Ajá. porque digamos las estadísticas tienen muchas flexibilidades y siendo ciertas todas, China es la economía, en términos absolutos, la economía más grande en términos manufactureros, en términos industriales, la segunda en términos globales, pero si uno toma el ingreso per cápita de China relacionado con Estados Unidos, está bastante atrás. Entonces, para unas cosas, China es una gran potencia económica, comercial e industrial, pero para otras cosas todavía es un país que tiene unas necesidades de atender el desarrollo de su población y eso es el foco del trabajo del gobierno y del Estado chino desde 1980, lograr el desarrollo económico integral de la sociedad. Sí, hasta producir el 30% de la manufactura mundial, ¿no? Eso significa el éxito de ese modelo comunista, socialista, que no lo hemos como terminado de entender a este lado del mundo, ¿cree usted? Digamos que en términos chinos podría definirse de esa manera. Es el éxito del modelo socialista con características chinas, pero no es el éxito del Partido Comunista en términos de que sea el modelo que ellos quieren o pretenden que sea asimilable en todo el mundo. Al contrario, en términos de política exterior, incluyendo la cooperación internacional para el desarrollo y las relaciones económicas con los otros países, China parte del principio del respeto a la identidad, a las identidades nacionales y a las autonomías de los países. Entonces, indudablemente hace parte del proceso de explorar y de ensayar y de corregir y de perfeccionar el modelo chino pensando en la prosperidad de su gente. Digamos, el enfoque, la centralidad en la humanidad, en el ser humano chino, es absoluta, ¿no? Y en ese sentido, el sueño chino, si no se traduce en un bienestar incremental y calificado de la población, pues no está logrando su objetivo. Esa es la idea de que el gato caza ratones, que no importa si es blanco o negro, si caza ratones. El ratón que hay que cazar es el de la pobreza, el del atraso, el de la dependencia, el subjugamiento a condiciones externas y lograr una China cada vez más capaz de hacer las cosas por sí misma con toda la población en la prosperidad. Claro. Estamos hablando en todo caso de una potencia mundial. Casi medio siglo de relaciones con Colombia y con lo que está ocurriendo con Trump, ¿es momento de que Colombia replantee esas relaciones para sacarle más provecho? Esa es una pregunta que se hace mucho ahorita, no solo en Colombia, sino en varios países del mundo, sobre qué oportunidades se abren con China en medio de la crisis con Estados Unidos. Indudablemente,
como dicen los chinos, pues en toda crisis hay una oportunidad. Pero las posibilidades de expandir nuestra relación con China en términos de comercio de Colombia hacia China, pues no debería depender de que estemos o no en una situación crítica con Estados Unidos. Debería depender del desarrollo mismo de China, como ha pasado en otros países de América Latina. La presencia de China en América Latina no se explica porque Estados Unidos se haya retirado ni porque Estados Unidos la haya dejado. Se explica porque China fue configurando el mercado más grande del mundo, se volvió la fábrica del mundo y hoy está conduciéndose a una senda de enriquecimiento, pues que hace que además sea una gran exportadora de capital, y esa es la dinámica en la que uno entiende por qué otros países de América Latina han tenido una relación comercial tan positiva con China. No es el caso de Colombia. Entonces nuestro problema de exportación a China no se va a mejorar en unos meses si no entendemos los mensajes que lanza la economía china de cómo es esa economía, dónde están las oportunidades y cómo mejoramos nosotros internamente nuestras propias cosas para ser capaces de integrarnos más a un mercado en el que tenemos como exportadores una inserción absolutamente marginal. Menos del 4% en este momento de las exportaciones colombianas van a China, que es la... ¿Qué son qué cosas? Para que la gente entienda. Pues básicamente petróleo y carbón. Eso absorbe el 82%. Después viene en representación, viene tal vez materiales de desecho de cobre y aluminio. Después café y otros productos, pero digamos que el 82%, 84% son lo que llamamos industrias extractivas, y si uno le incluye pues chatarra, llega al 90-92%. Y eso ni siquiera representa cómo exporta Colombia al mundo, porque Colombia exporta al mundo el 40% o el 35% en agricultura. Nosotros a China no estamos exportando el 35% en agricultura. Exacto. Es muy desbalanceado. Y tenemos un déficit como de 14.000 millones de dólares. ¿Cómo equilibrar eso? ¿Qué hay que hacer? Eso depende mucho de que Colombia entienda dónde están las oportunidades con China. Por ejemplo, que dinamice la agricultura, indudablemente, pero también la exportación de servicios como por ejemplo el turismo y otras cosas que entenderíamos que son mercados para Colombia en la medida en que entendamos cómo está surgiendo una sociedad cada vez más distinta. En esta polémica con Estados Unidos, una de las cosas que no se dice es que Estados Unidos, si bien es deficitario en comercio de bienes, en cambio en la exportación de servicios a China, por ejemplo, servicios turísticos de chinos que viajan a Estados Unidos o de firmas consultoras que hay de Estados Unidos que están en China, Estados Unidos es superavitario. Entonces, el sector servicios es un sector absolutamente inexplorado para Colombia. Pero todo eso depende de que entendamos cómo son las familias, cómo son las regiones chinas en el contexto de la China que se está configurando y que se está reconfigurando aceleradamente todos los años. Pero luego de la pandemia no mejoraron los índices. ¿Los índices de prestación de servicios? Sí, no, y de exportación nuestra a China. Después de la pandemia mejoraron, digamos, venían bien. El pico de exportaciones colombianas a China llegó a los 6.000 millones de dólares hacia el 2014. Después cayeron como resultado de la crisis de las commodities. Después se reactivaron. Antes de la pandemia estaban por encima de los 4.000 millones de dólares. Vino la pandemia, se restablecieron hacia los 3.600 millones de dólares y desafortunadamente no tengo una explicación muy clara de por qué han caído tanto, en parte por los precios, pero en parte en la incapacidad de Colombia de insertarse con una política o con una oferta exportable interesante y sostenida para China, porque también el tema de los volúmenes y la capacidad de sostener ofertas exportables en el largo plazo es un factor crítico para Colombia, además de los problemas de infraestructura y estabilidad legal que tenemos. Claro, pero es obvio que debiera ser un aliado comercial de Colombia más significativo, ¿no? Y es obvio que debería ser un socio estratégico a un nivel más alto, porque los chinos en el vocablo de su política exterior el término aliado lo desaparecieron hace muchísimo. Yo creo que de las últimas veces que utilizaron el término alianza para referirse a eso fue antes del 80, con ocasión tal vez de Vietnam, y antes del enfrentamiento militar que tuvieron en el 79 con Vietnam, en el 77. Entonces los chinos hablan más en términos de asociación que de alianza, porque el término alianza se entiende configurada contra alguien y pues los chinos no están en el plan de actuar por eso contra usted nadie. preside la asociación de amistad. Sí,
Y por eso los chinos hablan de asociaciones estratégicas integrales de nueva era, etcétera, etcétera. Asociaciones y sí, y partnerships, pues. Sí. En Colombia, en todo caso, uno oye todos los días aparentemente nuevas inversiones chinas, ¿no? Sí. Los ve uno en el metro de Bogotá, están construyendo el metro de Bogotá, sí. Los ve uno explotando oro en Buriticá, en Antioquia, que es la mina más grande de Colombia en ese sentido. Hay inversiones en hidroeléctricas, etcétera. Sí. ¿Eso está creciendo o qué más viene que no sepamos? Más bien qué debería venir que no estemos trayendo, porque estas son inversiones que se han consolidado desde años anteriores. Las tecnológicas chinas como Huawei, ZTE, BYD tienen presencia anterior en Colombia. Lo del metro también es un desarrollo que se suscribe pues, antes, lo de las vías también. Pero mire, si uno le pregunta a la gente que ha visitado China, ¿qué caracteriza a la China de hoy? Le van a decir que el orden urbano de sus ciudades, la calidad de su infraestructura y la calidad de su tecnología. Por lo menos eso se lo van a decir. El que ya sabe un poco más va a entender la transición hacia la economía sostenible ambiental, a pesar de que la idea en el occidente sigue siendo la contraria. Entonces, China tiene mucho que aportarle a una Colombia en términos de desarrollo infraestructural. Tenemos que saber en dónde son más exitosos o dónde hay más oportunidades aparte de las megaobras. Por ejemplo, en septiembre del año pasado los chinos sacaron un documento sobre vías terciarias, que es interesantísimo. No solo porque narra la experiencia china, sino porque uno lee el documento y ve reflejada Colombia ahí en términos de las necesidades. Y uno diría, qué bueno sería que el gobierno colombiano pudiera articular una política de vías terciarias para atraer la tecnología, la inversión y la experiencia china en todo, desde la planeación hasta el mantenimiento final de las vías. Cosas muy, muy interesantes que hay ahí. El sector servicios, yo digo no solo el turismo, en la medida en que la población china se envejece, surgen necesidades de atención de la población mayor, que los chinos llamaron al mundo a que se hiciera inversión en el 2013 en esas áreas. 2013. Los países que entendieron el mensaje pues han aprovechado las oportunidades. Nosotros servicios a China no estamos exportando mucho. Entonces hay muchas cosas por hacer. Colombia tiene que identificarlas, estructurarlas, articularlas en una política ambiciosa de largo plazo que no dependa de los vaivenes de nuestra relación con ningún otro país. Exacto. ¿Cómo dar esos pasos teniendo en cuenta la presión y el chantaje de la política estadounidense? Porque digamos, la experiencia de los países de América Latina es que todos han podido desarrollar relaciones muy profundas con China, manteniendo una relación bastante balanceada con los Estados Unidos. Entonces, sí Estados Unidos, digamos, eventualmente va a protestar por casi cualquier cosa que hagamos con China, pero realmente reaccionar, salvo que toque lo que ellos llaman, como lo dice el secretario de Estado Rubio, nuestros intereses centrales, pues no, pero digamos, no deberíamos definir nuestra relación con China vis a vis Estados Unidos, sino nuestra relación con China frente a las necesidades de desarrollo de Colombia y lo mismo hacerlas con Estados Unidos. Y ese es un equilibrio que valga la pena decirlo, a pesar del déficit comercial, todos los gobiernos colombianos desde 1980 han sabido mantener. Y esa sabiduría política sobre cómo desarrollar ambas relaciones muy a fondo, hay que mantenerla como un stock, como un activo de la política exterior colombiana. No es imposible, no es un callejón sin salida. Los norteamericanos tampoco nos han puesto a nosotros en un callejón sin salida con China. Y los chinos ni siquiera es que nos pongan una condición, porque los chinos, mientras los norteamericanos sí a veces hacen eso, los chinos definitivamente no dicen yo avanzo con Colombia en cualquier área, siempre y cuando Colombia no avance con Estados Unidos en la misma, ni en esa área ni en otra. No, los chinos nunca, y esa es una observación que muchos líderes políticos y mandatarios de América Latina le han hecho constantemente a Estados Unidos. Hay un embajador chileno muy famoso, Jorge Heine, que dice que el problema de Estados Unidos en América Latina es que cuando llegan a los países de América Latina, lo primero que hablan es de sus preocupaciones sobre el avance con China en América Latina, mientras los chinos llegan es a ver en qué cooperan con los países de América Latina. También son estilos de diplomacia de China y de Estados Unidos distintos, pero ni China adopta esa posición de condicionarnos con Estados Unidos, y los Estados Unidos pues no son un país torpe, y saben que nosotros somos un país importante para ellos,
y que para ellos nosotros somos importantes, para nosotros ellos son importantes y nos van a tratar de acuerdo con esas realidades políticas también. Hace poco usted escribió una columna del Espectador donde dijo: bloquear, contener o aislar es una tontería sin sentido que ignora el poder, la relevancia y el tamaño de China en cualquier asunto mundial. Sí. ¿No exagera usted? No tiene muchos intereses lo que pasa chinos es que usted. cuando a mí me dicen que ahora China es importante, yo siempre digo, pero ¿cuándo ha dejado de ser importante? Antes del siglo de la humillación, en 1842, en China se producía casi la mitad de la riqueza del mundo, ¿no? En 1949, cuando China logra la independencia, en China estaba el 25% de la población. Eso quiere decir el 25% de la población del mundo dijo que iba independiente de los intereses de Estados Unidos y la Unión Soviética. Cuando China decide alinearse con la Unión Soviética en ese momento, como resultado de errores de percepción de los Estados Unidos también, China desequilibró el balance de poder en el mundo. Cuando Nixon y Mao se encuentran en el 72, China era absolutamente pobre, pero se rompió el equilibrio de la Guerra Fría. Cuando China derrota la pobreza y saca 800 millones de personas de la pobreza, hace una contribución del 60% a la derrota de la pobreza en el mundo. Cuando China, a raíz de la pandemia, garantiza la educación de los niños y las niñas y los adolescentes de China, hace el experimento de educación a distancia más importante de la humanidad. Si en China se está produciendo la mayor emisión de carbono, pero de las más bajas per cápita entre los países industrializados, pretender resolver un problema global de medio ambiente, transición energética, migración, estabilidad económica, sin China, donde está el 30% de la manufactura mundial, pues es una tontería. Es imposible. Es como, hay un símil que muy colombiano que me lo dio a mí un empresario cuando le expliqué la relación entre China y Estados Unidos económica tan imbricada como nunca había sido con la Unión Soviética, con ningún otro país. Me dijo, pero es que es más fácil deshacer entonces un café con leche. Eso es China en relación con la economía mundial. Pero hoy más que nunca es la única potencia capaz de enfrentarse a Estados Unidos más que Rusia, ¿cierto? Política, digamos militarmente. que Rusia no tiene el nivel de integración global que tiene China, y China no tiene las pretensiones de ejercicio del poder militar que tiene Rusia, ¿no? Pero no parece inminente un ataque de China a Taiwán como Rusia hizo con Ucrania. No, digamos que esa es una realidad. Yo creo que el único riesgo geopolítico que China considera que podría activar, digamos, un despliegue de fuerza militar es un riesgo a la soberanía de ella sobre Taiwán, pero eso requeriría una cantidad de circunstancias que hoy no existen, como que a Taiwán lo invadan, que haya presencia de tropas extranjeras o que Taiwán se declare independiente, pues porque la otra realidad es que para la constitución taiwanesa, Taiwán hace parte de China también. Y lo que pasa es que no se reconocen las dos entidades políticas. A China, a la República Popular China, la reconocen 180 y pico países del mundo, a Taiwán 12. Pero digamos que en la historia china uno no encuentra un antecedente de acción militar para expandir el poder territorial de China más allá de sus fronteras naturales. De hecho, China es el único país miembro del Consejo Permanente de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el único que no se ha visto involucrado en un conflicto militar fronterizo ni afuera desde 1980. La última enfrentamiento que tuvo la característica de guerra de China fue con Vietnam en un tema fronterizo y se resolvió. Entonces, confundir el poderío militar de China, que es un requisito para mantener su soberanía y su independencia económica, con la idea de un expansionismo militar de China, pues no tiene sustento en la historia milenaria de China, no tiene sustento en la historia contemporánea de China, y si no tiene un hecho que me diga que eso va a ser así, pues estamos especulando contra los hechos de la historia. Esperemos que se mantenga así. Pero la Asociación de Amistad Colombo-China que usted preside
todavía mantiene esos programas de educación sobre China, porque yo lo veía a usted recorriendo el país, dando charlas en universidades. Sí. Ustedes han llevado mucho colombiano para que entienda qué es China. ¿Esos viajes se mantienen esa visión cultural Sí, que los ambas mueve? cosas. Digamos que la asociación, desde que eh, se restablecieron las posibilidades de viaje interno en la pandemia, después de la pandemia nos hemos dedicado mucho a la actividad regional, porque en las regiones hay unas necesidades de conocer China muy importantes y porque en Bogotá pues hay muchas entidades que ya trabajan con China, entonces para nosotros el trabajo regional es muy importante. Eh, Desde este año volvimos a restablecer el programa de viajes que llevamos desde 1980 y pico. Somos la entidad que más ha promovido viajes de conocimiento a China, de gente que quiere conocer China, no tiene que ser miembro de la asociación ni nada, sino son unos viajes en los que ven 6 ciudades de China y todos llegan con una idea pues bastante transformada de lo que es en relación con el concepto que tienen cuando se va. Se van con muchas prevenciones, pero las prevenciones que los viajeros tenían en 1990 o en el 2000 son distintas. Hoy la gente dice, ¿es verdad que en China no funciona el dinero? No, el dinero sí funciona, lo que no funciona es el dinero en efectivo, sino porque todo está altamente tecnificado. Entonces seguimos en ese plan porque esa es la idea. Más que hablar, más que explicar, más que mostrarles a la China desde las fotografías o desde los artículos, nada supera la experiencia directa de estar en China y ver la impresionante transformación, la calidad de las ciudades que tienen 3 veces el tamaño de Bogotá en área y en población y no tienen basuras, no tienen desorden en su tráfico, digamos, en algunos momentos es también muy caótica, pero en el fondo es ordenado, inclusive en las horas pico, pero la calidad de vida de la gente es una de las cosas que más impresionan, porque China, no nos olvidemos, en 1980 estaba más atrasado que Colombia. Entonces, ver China desde la perspectiva de un país como Colombia y ver que eso ha pasado, nos muestra que es posible la tarea desde la experiencia china, que es China, pero es posible superar los problemas de la pobreza Claro. y llegar a la economía calificada y llegar a la prosperidad común y a una estabilidad económica general para la sociedad. O sea, es buen momento para un viaje al oeste, como el título de la famosa novela clásica china, Claro, sobre la porque, peregrinación allá. porque entre otras cosas, la inflación en China pues es muy baja. La oferta de hotelera, por ejemplo, es muy, muy amplia. Están todas las grandes cadenas, ¿no? Una cantidad de cadenas chinas y otras cadenas asiáticas que hacen que sea más barato el mismo formato aquí. De acá, por ejemplo, no quiero mencionar marcas, pero digamos, un hotel de alta categoría acá en Colombia, de una cadena internacional muy importante, puede ser 4 veces más costoso que un hotel de una categoría superior de esa misma cadena en China. Ok. ¿No? El mejor hotel de una cadena colombiana, de una cadena internacional en Colombia, puede ser un hotel 4 estrellas en China. En China para hacer 5 estrellas y es muy, muy asequible. Entonces es muy barato para la gente que es el mismo periodo de tiempo, por la calidad de lo que va a haber y para las cosas tan distintas que va a haber y la experiencia que va a tener, pues indudablemente es mucho más eficiente en términos del uso del recurso económico. Yo me acerqué a China a través de la literatura. En 2015 tuvimos el honor de conocer aquí en Bogotá al Premio Nobel de Literatura Mo Yan, Sí. que estuvo en la maestría de Escrituras Creativas de la Universidad Central. Y él nos explicaba que hay muchos puntos de convergencia con Colombia y explicó cómo su camino por Macondo, cómo leyó a García Márquez y cómo García Márquez lo sintió muy cercano a él. Culturalmente no somos tan disímiles. No somos tan disímiles en unas cosas, en otras, digamos, tal vez sí, pero si a mí me ponen a comparar un chino con un colombiano, yo diría la indeclinable capacidad de optimismo de los colombianos, que para nosotros es un poco más problemática, pero los chinos no podrían haber llegado a este punto si no tuvieran una fe muy endurecida en que era posible. La amabilidad de los colombianos, esa voluntad de ayudar, inclusive cuando no saben, pero siempre quieren ayudar,
En China la gente también es muy abierta, es muy curiosa y es muy receptiva al extranjero. Y eso es lo que explica por qué, siendo tan difícil hablar el idioma, uno va hablando, los que medio balbuceamos alguna cosa en chino, todo lo estamos diciendo mal. Yo todo lo que voy diciendo en el poco chino que sé, lo voy diciendo mal. Pero nunca pasa algo contrario a lo que yo busco. Por ejemplo, si estoy en un restaurante, yo no sé qué estoy diciendo, pero el chino se hace un esfuerzo por entender que este colombiano me está diciendo, y seguramente ese vocablo que está usando se refiere al pollo y no a otra cosa. Okay. Entonces es una apertura mental también, que también es colombiana en ese sentido, ¿no? de tratar de entender al otro y ayudar. Esa ansia de conocimiento me impresionó mucho entenderla. También entrevisté al traductor oficial de García Márquez. En China. Sí, que se llama Fan Yen. Sí. Él es profesor en la Universidad de Pekín y decía, mire, yo tengo demasiada gente que quiere estudiar a García Márquez en la Universidad de Pekín, y él, que estudió español en España y ha venido a Colombia, sigue enseñando a García Márquez. Eso impresiona, ¿no? Impresiona sobre todo porque el esfuerzo de traducir textos chinos a cualquier idioma que no sea ideográfica su escritura, como Japón o eso, es muy, muy difícil, porque los chinos, pues el ideograma transmite una idea y somos nosotros los que tenemos la dificultad, sobre todo en valores abstractos como sagrado, absoluto, eterno, lo traducimos de maneras muy diferentes, el mismo vocablo, y para ellos tratar de reproducir la riqueza y la vitalidad del lenguaje de García Márquez, por ejemplo, en chino es esencial. El sopor, por ejemplo, el ambiente del diálogo de Isabel viendo llover en Macondo, para ellos es muy importante. Entonces es uno de los desafíos culturales más interesantes que haya, es la traducción de textos chinos a español o a cualquier otro idioma, y viceversa. Entonces esa gente es admirable, es realmente admirable. Y que un escritor como Mo Yan diga que él es el realismo mágico de China, pues es una referencia cultural muy poderosa para nosotros, que habla muy bien de la apreciación que tienen los chinos sobre nosotros. Para los chinos, tal vez lo primero que se les viene a la cabeza cuando hablan de Colombia no es el café, pero sí García Márquez. Sí, García Márquez. Y secundariamente otras referencias que en otros países son más presentes y para nosotros son muy mortificantes. No, para los chinos lo importante es nuestro acervo cultural y tal vez el fútbol también, en algunas cosas la música. Saben que es un país bello y que es un país exuberante, ¿no? Naturalmente muy vital. Y pues los chinos son unos grandes observadores de la naturaleza desde épocas antiguas. La poesía china es una poesía de una gran introspección, pero no abstracta, sino relacionada con la naturaleza. Entonces todo eso nos acerca y nos pone en contacto. Y para mí, pues que Mo Yan tenga esa referencia siempre me ha llamado, siempre muestra mucho el respeto que tienen por los valores culturales de otros. Bueno, estamos viviendo una época en que creo que hay que seguir el consejo de Guillermo Puyana de acercarnos al sueño chino. Gracias por estar acá. No, gracias por esta invitación, que no sea la última. Bueno, así será. Gracias a ustedes por seguir Entrevistas El Espectador.